Muchas gracias por estar conectados una vez más con nosotros. Hemos estado compartiendo en los últimos programas sobre el entorno VUCA y la importancia de que nosotros podamos hacer un análisis de lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Porque hoy las cosas, lo que está pasando en el mundo nos lleva a una toma de decisiones que tiene que ser más acertada, porque predecir lo que está por acontecer es cada vez más ambiguo y necesitamos tomar decisiones que nos puedan acercar a los objetivos. Por eso va a ser clave que podamos abrirnos en aquel liderazgo que nosotros estamos desarrollando desde cualquier posición en que nosotros nos podamos encontrar. Una posición donde estamos en una empresa, una posición donde estamos emprendiendo, una posición como profesional o una posición donde se nos entregó algo en las manos y estamos administrándolo. Y en esta ocasión queremos seguir compartiendo sobre el entorno VUCA, pero empezar a ver aquellas áreas donde podemos traer una solución a este entorno VUCA que nos estamos enfrentando. Así que quiero invitarlos a que se quede con nosotros porque vamos a regresar después del corte para seguir compartiendo de esto. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión me acompaña el máster León Narváez, quien tiene una especialidad en Derecho Legislativo y una experiencia de más de 24 años en esta área legal. Pero también nos acompaña Javier Moreno, máster en Administración de Empresas y con una experiencia de más de 15 años en todo lo que es el área comercial, ventas, mercadeo, servicio al cliente y lo que es una estrategia de negocio, pero ambos apasionados por ayudar a las personas a desarrollar esos sueños y poder emprender esos negocios que han tenido en su corazón. Y hemos estado compartiendo sobre el entorno VUCA. Estuvimos hablando de lo que representa cada una de estas letras de esta palabra, un entorno volátil, un entorno incierto, un entorno complejo y un entorno ambiguo. Pero en esta ocasión quisiera que pudiéramos compartir ¿qué soluciones podemos encontrar o qué soluciones podemos tener ante este entorno VUCA que nos estamos enfrentando a nivel mundial? El primer paso para tener una posible solución era tomar conciencia de que estamos en un mundo que está cambiando y que en la medida que nosotros no tengamos la conciencia de que el mundo está cambiando, es bien difícil, León, que si uno no tiene la conciencia de que viene un cambio, entonces que uno rápidamente pueda decidir de manera anticipada poder cambiar. Entonces, lo primero, y lo dijimos en los programas anteriores, es tener conciencia de que el mundo está cambiando y que el mundo está cambiando a una velocidad mucho más rápido que antes. Dijimos por qué, por la globalización, por los niveles de tecnología que hay, por el nivel de comunicación que hoy hay. Hoy es increíble que a través de cualquiera de estos aparatos que tenemos aquí, podemos tener una videollamada, ya no es necesario ni siquiera tener una visita presencial en muchos temas. Entonces tenemos que estar conscientes de que el mundo está cambiando de manera rápida y dramática. Y para mí, Johnson, la primera solución o la base de esto está relacionada a la mente, a tener una mente abierta y consciente de que el mundo va a cambiar. Y si nosotros no nos adaptamos a ese cambio de la manera rápida, nos vamos a quedar a nivel profesional, a nivel de negocios, a nivel de emprendedores, nos vamos a quedar rezagados. Lo que estás compartiendo cuando estamos hablando de ese entorno VUCA, que es volátil, yo voy a hacer todo un plan, voy a hacer estrategia pensando en algo y es posible que cuando lo voy a ejecutar es tan volátil el entorno que ya cambió y aún en ese momento puede ser que yo tenga que hacer ajustes. Y si yo no tengo la capacidad de estar abierto de forma mental como nos estás compartiendo, entonces voy a fracasar. Y a lo mejor va a requerir que haga 2, 3, 4 ajustes, que la forma que lo estoy viendo lo tenga que reenfocar a lo que está aconteciendo en ese momento. Pero si yo no estoy abierto, se puede convertir en un cortocircuito. Yo estaba compartiendo con León antes de iniciar el programa de que muchas personas cuando van a ejecutar algo, nos programamos, yo me incluyo, de alguna forma funciono con proceso y yo me programo. Y cuando acontece algo que está fuera del plan, me quedo como congelado y me quedo trabado. Pero no significa que si yo soy así, voy a llegar a una conclusión, bueno, yo no voy a poder hacer nada ante el entorno.
sino que la clave es, como decías, hacer conciencia. Yo hago conciencia de la situación que tengo y lo que tengo que buscar son soluciones. Estar abierto, comenzar a trabajar. Tal vez me va a costar, tal vez a otros va a ser más fácil, pero mi parte es empezar a dar pasos que generen ese cambio. Otro pensador también del siglo XX nos exponía que cuando no podemos cambiar el entorno, tenemos una invitación a cambiar nosotros. Entonces, ¿cuál es la primera solución? Tal cual lo expuso Javier, cambiar paradigma, estar ágil, dispuesto a la adaptación del entorno VUCA. Y eso implica cambiar la forma, los usos, los sistemas. Por ejemplo, las empresas se gestionaban desde adentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Un gran plan estratégico y una gran ejecución. Y eso nos garantizaba en un porcentaje alto el éxito. Hoy no. Ahora es desde afuera hacia adentro, porque el entorno externo ya no es estable. Y la información de ese entorno externo es el que traemos hacia adentro de las empresas. Y tenemos que estar listos para esa situación. La primera palabra es volátil. ¿Cómo pudiéramos tener algo práctico que podamos compartir con todos los que nos están viendo y traer algunas soluciones a esa palabra volátil? Sí, hablábamos que la volatilidad está relacionada a la velocidad, y no solamente a la velocidad, sino que no es a veces previsible el cambio. Entonces, ante la volatilidad, una de las soluciones que tenemos es la visión. ¿Por qué la visión? Porque ante la volatilidad es como zarpar en un barco de un punto A a un punto B, y sabemos que en medio del punto A y el punto B van a haber vientos que nos pueden hacer ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, ante la volatilidad, lo que tenemos que tener claro es una visión de a dónde quiero llegar, que independientemente de los cambios que se den, yo tengo que buscar una ruta para llegar a ese punto B. Y si esa visión nosotros la tenemos clara, lo que tenemos que hacer, que es una habilidad de liderazgo, es poder comunicarles a los equipos, y yo, empezando conmigo, tener una comunicación hacia los equipos en mandar un mensaje de tranquilidad, que en medio de la turbulencia, en medio de lo volátil que el clima se está poniendo, al final del punto A al punto B, el plan inicial, la ruta inicial que habíamos trazado, probablemente va a tener un cambio, pero sigue siendo el punto B nuestro destino. Tal vez ahora con una ruta distinta, y en medio de que la ruta se cambia, lo necesario es poder comunicarle a los equipos que tengan una claridad, que a pesar de la volatilidad, sabemos hacia dónde queremos ir, no necesariamente cómo vamos a llegar, porque el cómo es parte de las soluciones y cómo nos vamos a adaptar a esos nuevos cambios que se están dando, pero de que queremos llegar al punto B, tenemos que tener esa visión. Si pudiéramos decir que con la parte de lo volátil, algo que nos va a ayudar es tratar de tener la información actualizada de lo que está pasando. Ahorita mencionabas, y lo único que se me ocurre a mí es cuando ponemos en el GPS, ya sea Waze o otra aplicación, que voy a ir de un punto a otro. Y de pronto nosotros estamos tan acostumbrados en nuestra capital a andarnos moviendo que a lo mejor no necesitamos eso. Pero cuando vamos a hacer un trayecto en una hora pico, sí nos interesa, porque decimos, el GPS me va a decir dónde está complicado, entonces ahí voy a tratar de hacer o cortar camino, irme por otros lugares. Y lo ponemos, yo ya lo he probado, y yo voy por un lugar que considero que es más rápido, pero de pronto el GPS me dice, por ahí no te vayas, porque ahí hay un accidente, o lo marca en rojo, que ahí no vas a pasar. Y entonces yo hago el ajuste. Y tal vez otro compañero se va por ahí y yo llegué mucho más temprano que él. Entonces me doy cuenta de ese ajuste. Si yo no tuviera el GPS y no tuviera esa visión de lo que está pasando, seguramente para mí a la hora de llegar a ese lugar y mirar el caos en el tráfico, entro en estrés, en afán. Voy a llegar tarde, debe haber salido más temprano, ¿cómo voy a hacer? Y si yo soy el que llevo el liderazgo en la reunión o soy parte clave de lo que se va a ejecutar, entonces tristemente voy a llegar tarde y voy a presentar algo no de la forma que lo estaba viendo. No sé si cabe esa parte, Javier, de estar actualizado con la información.
Y a mí me hace como clic porque uno no sabe el tráfico, cómo va a estar, uno no sabe dónde va a haber un accidente. Pero el GPS a la hora que nos vamos moviendo, hoy nos los puede mostrar. Es interesante el ejemplo que pone Johnson con respecto al GPS, porque si seguimos sobre ese ejemplo, el GPS lo que vos te da en el vehículo, en algo tan sencillo, es que el GPS anticipadamente sabe información de lo que está pasando adelante, que vos no conocés. Ni León conoce si va al volante, ni cualquiera de los que vaya en el vehículo conoce, porque tiene una capacidad de ver lo que está adelante, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros, 50 kilómetros adelante, y entonces basado en lo que ve y en esa información te dice, mejor andate por esta vía alterna. Y lo que está buscando él es darte una vía que a lo mejor puede ser, ya no vas a llegar en el mismo horario que habías destinado, pero vas a llegar. Entonces, eso que vos estás diciendo, justamente el GPS que nosotros tenemos que tener incorporado, ¿cómo lo logramos? Con información. Estando claro y sabiendo qué información tengo que recoger del mercado, qué información tengo que recoger del entorno, y esa información a través de un análisis, entender qué me está diciendo hacia adelante, qué va a pasar. En programas anteriores habíamos hablado qué tipo de información era importante reconocer. Ahí entra información como qué está pasando a nivel político. Una situación política, hoy, lo que está pasando hoy te puede decir y te puede dar un adelanto, si el análisis es correcto, qué va a pasar dentro de 6 meses, 1 año. Una situación económica hoy te puede dar pista de lo que va a pasar dentro de 6 meses, 1 año. Una situación social, los cambios tecnológicos, lo que ya estamos viviendo a nivel de tecnología, nos dan una pista de qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses o 1 año. Entonces todo se basa en tener información y poderla analizar para sacarle provecho a lo que viene en el futuro. Para cerrar este segmento, quisiéramos concluir de esta forma. Cuando escuchamos la parte volátil, primero es entender que el entorno está cambiando constante. Y ante eso, lo que necesitamos es tener información. Nos va a llevar a un análisis donde yo ya no puedo estar enfocado solo en lo que yo soy experto, sino que tengo que empezar a abrirme y a investigar un poco de las diferentes áreas para que todo eso me dé una visión más completa de lo que está aconteciendo. Vamos a ir a un corte y regresamos, donde vamos a seguir compartiendo sobre esta parte de cómo traer soluciones ante un entorno VUCA. Estamos de regreso y estábamos compartiendo en el segmento anterior sobre lo volátil y cómo nosotros podemos traer una solución a esta parte del entorno. Y lo que decíamos es la información actualizada nos va a permitir estar en una posición donde vamos a poder manejar de una mejor manera lo que es un entorno volátil. Pero ahora tenemos la parte donde estamos con la incertidumbre. Esa incertidumbre, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Qué problemática es la que nos genera y cómo nosotros pudiéramos traer una solución? La incertidumbre, lo que decíamos, es poca claridad sobre el presente y sobre el futuro. Eso, como seres humanos, nos genera un proceso de incertidumbre, no saber qué va a pasar ante esa poca claridad. Decíamos que lo importante es de tener información actualizada. La segunda parte de tener información actualizada es que esa información no solamente se quede como información, sino que hay un análisis detrás de esa información. Es decir, ¿qué pasa si esta situación del tipo A se convierte en una realidad? ¿Cuáles son lo que va a desencadenar esa posibilidad? Entonces, en la medida que nosotros tenemos información actualizada e información con un nivel de análisis, es posible que podamos tener un poco de claridad. No vamos a tener una bola mágica de predecir exactamente lo que va a pasar, pero al menos la información y la información analizada lo que nos va a dar son posibles rutas, posibles caminos, lo que va a hacer que nuestro nivel de incertidumbre, de ansiedad, disminuya. Si volvemos al ejemplo del barco, por ejemplo, si nosotros vamos en un barco del destino del punto A al punto B, y dentro del proceso sabemos que hay posibilidad de una tormenta que nos puede llevar de sur a norte, entonces uno prevé posibles planes ante esa situación. Al tener ese plan,
que es información analizada, el nivel de incertidumbre seguramente de los marineros que van a ese barco disminuye, porque ya tienen algo de información y la han analizado, y en caso de que el proceso A o el proceso B te llegue al barco, vos vas a tener posiblemente algunos planes de acción ya adelantados. Entonces pudiéramos decir que es tomar información, pero ir al detalle, a ver cómo se va a comportar, a hacer una serie de análisis, qué es lo que está detrás de la información. Y ahorita que hablaba, se me venía un ejemplo con la parte de Excel. Sabemos que este es un programa donde uno mete números para hacer análisis, hacer una serie de tablas dinámicas, pero uno en Excel puede ver en 3 celdas, en una fila, puede ver 3 números, 3, 2 y 5. Y uno puede decir, bueno, solo son números, 3, 2 y 5. Pero después, cuando tratamos de hacer un análisis más profundo, pudiéramos ir a donde está el 5 y hay una opción donde vamos a ver la fórmula que está ahí y a lo mejor vamos a encontrar que es la sumatoria de la celda 1 y la celda 2, que es donde está el 3 y el 2 y da 5. Por tanto, tenemos 2 variables que al ser sumadas generan un resultado. Y si una de estas variables cambia, el resultado va a cambiar. Estamos yendo más profundo, no solamente de lo que estamos viendo de forma superficial. Cuando tenemos la incertidumbre, es porque tal vez tenemos una información superficial, pero necesitamos ir y profundizar. La clave de la información para atacar la incertidumbre es el proceso de la información, procesar la información. Y esto es analizarla para tener esos resultados que usted nos está planteando de la tabla de Excel, porque esos resultados son los que nos van a permitir a nosotros la toma de decisiones. Entonces, estamos hablando que la información en sí misma no reduce la incertidumbre, es la información procesada, es decir, analizada, la que nos va a dar un resultado que nos va a servir para la toma de decisiones en la contingencia A o en la contingencia B. De eso estamos hablando. Y rápidamente podemos percibir algo. Necesitamos cambiar la estructura de nuestras empresas, de nuestras entidades. Necesitamos crear una cultura de información y de análisis de la información, que posiblemente o seguramente la mayoría de entidades no la tienen ahora. Y eso es una de las cosas, una de las invitaciones. Decía anteriormente, si tu entorno está cambiando y no puedes hacer nada, te invitamos a que cambies tú. Una de las cosas que tenemos que hacer es establecer una cultura de agarrar información y procesarla. Ahora, con los ejemplos que ponía usted y que ponía Javier, hablamos de fuentes de información pública. Pero también hay una fuente de información intrínseca que está dentro de nuestra empresa, de nuestra entidad, y es el grupo de colaboradores que tenemos nosotros. Ellos son los que están a diario con el cliente, ellos son los que tienen la contingencia X o la situación Y, tienen que resolver los problemas tales y a ellos les toca, ellos saben quién es la competencia, ellos están en el día a día y ahí hay información valiosa, pero falta procesarla. ¿Y cómo vemos esta parte de lo complejo y lo ambiguo, Javier? Lo complejo decíamos que hace referencia a múltiples variables para la toma de decisiones. Entonces, cuando uno tiene múltiples variables, lo que uno con información y con información analizada, lo que te hace es que ante múltiples variables, vos en algún momento puedas decir, ante posibles situaciones que se me den, tengo posibles soluciones. Y con la información que tengo y el análisis que tengo, si eso llega a pasar, este es el camino a seguir. Entonces, la complejidad se resuelve con claridad. Claro, aquí estamos hablando, como les decía, en términos conceptuales que los tenemos que traer a una realidad, porque obviamente cuando la tormenta se nos viene encima, las emociones se nos pueden venir a nosotros encima y nos juegan una mala pasada y nos desvían un poco del plan, pero en la medida que nosotros tengamos información analizada y con esa información, entonces tengamos posibles soluciones a los problemas que se nos van a venir, el nivel de incertidumbre va a bajar y vamos a tener mucha más claridad ante eso complejo que estemos enfrentando y vamos a tener una batería de opciones
que cuando el problema venga, es posible que digamos, ¿sabes qué? Yo ya lo había visto venir esto, ya tenía posibles soluciones. ¿Cuál es la solución que más se adapta ahorita? De las opciones que tengo, voy a tomar esta. Ahora, puede pasar, Johnson León, que cuando lleguemos a ese punto sea algo completamente nuevo y simplemente no nos haya dado tiempo de haber anticipado eso. Y esa es la parte de lo complejo, y esa parte nos lleva también a lo ambiguo, que es la falta de claridad en el significado de un evento. Entonces, al final, regresamos al principio de la conversación que estábamos teniendo. Si nosotros estamos parados de manera consciente a sabiendas que lo único seguro en este mundo que estamos viviendo es el cambio, eso abre en mí esa posibilidad de decir, sé que estoy en un mundo volátil, sé que estoy en un mundo incierto, sé que es complejo, sé que es ambiguo, o sea que hay cosas que no son tan claras, que hay cosas que nosotros quisiéramos que fuesen o negras o blancas y de repente son grises. Entonces, ante los grises, lo que tenemos que tener claro es que hay grises en la vida, que hay grises en los negocios, que no todo es blanco y negro, y que cuando los grises se nos presenten, tengamos esa claridad de qué hacer ante un evento como ese. Y todo inicia con tener una apertura mental, con tener información, con tener análisis, con tener posibles soluciones, y que con la ambigüedad seamos rápidos en la toma de decisiones, tengamos la agilidad para tomar decisiones, y eso nos demanda a nosotros como líderes, como dueños de compañía, como funcionarios del gobierno, como gerentes de una compañía, nos demanda ser flexibles, que es, yo tenía una ruta trazada así, me cambia, voy a ser flexible. Tal vez lo que vos decías, el ejemplo que ponías, que vos tenías un plan y de repente te cambiaron la situación, no tenías algo para esa situación. Tenés que estar abierto a que si eso te vuelve a pasar, ser flexible y decir, yo voy a tener un plan, pero si me cambia, estoy obligado a cambiar ante la situación. Entonces, lo que nos está diciendo Javier es que la clave es el cambio de mentalidad y el obtener información y procesarla para la toma de decisiones en un entorno VUCA. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con toda esta información y con este cambio de mentalidad? El diagnóstico adecuado. Y una vez que tenemos el diagnóstico adecuado de la situación, ya sea volátil o ya sea incierta, o ya sea compleja o ya sea ambigua, o las cuatro, una vez que tenemos el diagnóstico adecuado, nosotros tenemos que ser ágil y tener la iniciativa de adaptarnos a la situación. Es la flexibilidad que nos decía Javier anteriormente. Y estando en esa situación es cuando entramos al proceso de transformación en nuestras empresas. Una transformación que primero es mental y posteriormente de procesos y procedimientos para concluir en transformación en los bienes y en los servicios que nosotros ofertamos. Cuando estamos hablando del entorno VUCA y cómo podemos solucionarlo, va a ser clave el cambio de mentalidad. Y cuando estamos hablando de hacer un cambio de mentalidad, eso va a estar íntimamente relacionado con cambios en nuestros comportamientos. Y ahora la pregunta sería, ¿cuáles son esos comportamientos que debemos de tener? Y es parte de lo que vamos a estar desarrollando en el siguiente programa. Así que queremos motivarlo a que usted se pueda conectar, porque le vamos a dar algunas herramientas que usted pueda tomar para empezar a hacer esos cambios y compartirle un poco que ahí se reunió el Foro Mundial Económico y definieron algunas habilidades que se van a requerir en los próximos 5 años de acuerdo a lo que está pasando a nivel mundial. Y vamos a estar hablando de eso. Así que muchas gracias, León, muchas gracias, Javier, por habernos acompañado. Les agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado conectados y les invitamos a que nos acompañen en el siguiente programa. Muchas gracias.